Bienvenidos a todos, buenas noches. Antes de arrancar, les agradezco a todos que hayan participado y también quiero agradecerle a Pablo y a todo el equipo el esfuerzo enorme que han hecho, como comentaba hace un rato, para, para hacer esta charla, porque tiene mucho trabajo tras el escenario de filmación, de foto y de edición para poder traerles algo que normalmente se ve en campo a modo virtual. Así que sin nada más, Pablo, adelante. Pablo Sánchez, ingeniero agrónomo, perdón Pablo, te presento, Dale, forma parte de la subcomisión técnica, y bueno, es quien hoy va a dar la charla, es de la provincia de Santa Fe. Pablo, si querés agregar algo más que se me haya pasado, adelante nomás. dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos. Gracias a la Cámara por la invitación para esta charla. Gracias, Facundo. Eh, Gracias a todos los que están presentes por el tiempo también que le dedican. Bueno, como dijo Facundo, yo soy Pablo Sánchez, ingeniero agrónomo. Soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe. Soy asesor técnico también de producción de pecan, egresado de la primera edición de la diplomatura. Eh, bueno, formo también parte de la subcomisión técnica de la Cámara. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta charla, que bueno, como el título lo indica, ahora voy a compartir la presentación. ¿Ahí están viendo? Perfecto, Pablo. Sí, sí, Bueno. Pablo. Bueno, que le puse como título El arte de podar el árbol de pecan, tips para lograr una buena estructura y un crecimiento óptimo. Bueno, un poquito el contenido de lo que vamos a estar charlando es poda en pecan, el concepto, ciertos conceptos, clasificación de la poda, herramientas que vamos a utilizar para justamente esta actividad. Después vamos a hablar y adentrarnos en lo que es poda de plantación, poda de formación, de transición y de producción. Por ahí pueden llegar a encontrarlo con algunas pequeñas diferencias, pero generalmente esos tres o cuatro grupos de tipos de poda vamos a encontrar. Después voy a hablar un poquito de lo que es la modificación del vigor que podemos tener con ciertas podas, forma de efectuar los cortes gruesos, en plantaciones adultas, y bueno, una serie de conclusiones finales para que tengan en cuenta. Bien, concepto de poda. Cortar o quitar ramas superfluas de los árboles, vides u otras plantas para que después se desarrollen con más vigor, una definición de la RAE. Otro tipo de definiciones que podemos encontrar, que bueno, es un conjunto de operaciones que se realizan directamente sobre el esqueleto o sobre la copa de las plantas arbóreas con el fin de regular su forma y capacidad vegetativa y productiva. Un conjunto de operaciones porque, bueno, no es solamente el corte, sino que previamente al corte se tienen en cuenta otras observaciones y demás, y posterior a la poda también se hacen ciertas tareas que ya vamos a ir viendo. Bien, ¿y por qué definí, o me gusta definir la poda como un arte? Esto yo por ahí lo comparo con la técnica de hacer bonsai. Yo cuando era más chico hacía bonsai, y lo relaciono mucho con la actividad de la poda, justamente porque se necesita de conocimiento y experiencia. El arte reúne una serie de técnicas que tenemos que tener en cuenta o presente. Y el conocimiento es la base de toda actividad que nosotros realizamos. Y después, lógicamente, la experiencia nos va a ir ayudando, digamos, a perfeccionar técnicas. Esa poda nos va a llevar, o tenemos que llegar a lograr el equilibrio entre el crecimiento y la producción, el crecimiento vegetativo y la producción, en este caso de nueces. Para llegar a lograr ese equilibrio, tenemos que formar al árbol desde el inicio, con ciertas podas, ciertas direcciones, digamos. Tenemos que empezar a formar el árbol para que sea un árbol fuerte, que pueda producir cantidad y calidad de nueces.
Y esto va a depender, lógicamente, del tipo de poda y la formación del ciclo de vida del árbol. No es lo mismo una poda al inicio que una poda al final o intermedio del ciclo de vida del árbol. Entonces, por eso me gustó definirlo como un arte. Aparte, digamos, en cultivo extensivo nosotros, por ejemplo, realizamos lo que es la nutrición o el control de ciertas plagas, enfermedades en forma general, digamos. En pecan también, el riego por ahí lo hacemos en general en todo el monte, la nutrición la establecemos, puede ser por variedad o por año, pero es por un grupo también de árboles. En cambio, la poda es el momento en que nosotros nos enfrentamos con un árbol, de individuo a individuo. Estamos frente a frente, entonces es el estudio, la observación que nosotros tenemos que hacer con ese individuo, no en general. Por eso también lo relaciono con el bonsái, digamos. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre, en toda actividad además, ¿por qué y para qué en este caso podamos? ¿Por qué y para qué podamos? Entonces ahí tenemos que definir ciertos objetivos. A ver, ¿por qué vamos a realizar esta poda de formación? ¿Por qué la realizamos de esta forma y no de otra? Bueno, entonces esto es como un estudio científico, como una tesis, lo llamo yo, porque en primer término tenemos que definir los objetivos. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? En base a esos objetivos van los materiales y métodos, qué herramienta vamos a utilizar, cómo vamos a hacer ese proceso, cómo vamos a podar, de qué forma, respondiendo justamente al objetivo principal. Y después tendremos los resultados y en base a los resultados haremos modificaciones pertinentes o no. Entonces, cuando hablamos de objetivo de poda, podemos hablar de uno de los objetivos, favorecer la correcta circulación de aire para permitir el adecuado intercambio gaseoso, polinización, ingreso de productos. Podemos nombrar también la sanidad, tomando ciertas consideraciones. Bueno, su intensidad va a depender de la elección del cultivar, del marco de plantación. No es lo mismo un marco de plantación denso que uno, por ejemplo, de 12 por 12. Van a cambiar las estrategias. Va a depender, lógicamente, de la disposición de las plantas, los recursos suministrados y la competencia. Después, otro de los objetivos es permitir el equilibrio inicial entre la parte aérea y radicular. Nosotros hoy hablamos de equilibrio, bueno, tenemos que tener un equilibrio entre la parte radicular y la biomasa aérea. Bueno, método, no hay ningún único criterio de poder, lo que hablamos al principio. Con Facu no hay un único criterio, pero se deben respetar ciertas pautas o técnicas para lograr producir nueces y no madera. Esto me recuerda cuando lo tuve profesor a Martín Basso, nos decía, digamos, que nosotros lo que tenemos que producir son nueces y no madera. Y otro de los objetivos es darle estructura, lógicamente, para una mayor productividad y calidad de nuez. Y para mí uno de los objetivos principales para lograr todo esto es, yo lo llamo, gestionar la fotosíntesis ingeniosamente. Para generar, digamos, producción, para generar una buena biomasa foliar y demás, necesitamos gestionar esa fotosíntesis, porque a partir de ella, digamos, se van a producir los fotoasimilados que va a necesitar la planta para producir. ¿Y cómo gestionamos la fotosíntesis ingeniosamente? A través de la poda. Una de los factores es la poda. Bien. Ahora pasamos a lo que es la clasificación. Como yo les comenté en el objetivo que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, vamos a tener, o podemos clasificar a la poda por su finalidad. Acá tenemos la poda de plantación, poda de formación, de transición y poda de producción y mantenimiento. Podemos clasificarla también por la época del año. Poda en seco y poda en verde. En este caso, en esta charla particularmente, voy a hacer más hincapié en la poda en seco, que es, digamos, por época del año en la que más vamos a estar realizando a esta altura. Después se puede plantear más en noviembre, quizás una poda en verde, profundizar más en poda en verde. Por su forma de ejecución, puede ser en poda de raleo o de rebaje, después ya lo vamos a ver. Y bueno, por el instrumental utilizado, poda mecánica o manual. Bien, para comenzar, ¿qué herramientas de poda y medidas de protección vamos a tener en cuenta? En este caso, bueno, son imágenes del establecimiento Monte Pecán, acá en Arroyo Bahía, en Santa Fe.
La imagen izquierda, bueno, es una motosierra de altura con lanza telescópica para hacer cortes en forma controlada. Y a la derecha, elevadores hidráulicos con tijeras tipo pértiga, que lo utilizaban también. Estos árboles ya son árboles en producción. Y lo que se buscaba con los elevadores hidráulicos es bajar un poco la altura de los árboles. Se habían ido mucho en altura. Ya vamos a hablar un poquito de la formación. Bueno, estos árboles no tuvieron poda de formación, como pueden ver. Bueno, motosierras, tijeras, dependiendo del diámetro de corte. Bueno, acá tenemos una compertida y en la punta que tiene un serrucho. Entonces, dependiendo del diámetro de la rama, nosotros vamos a utilizar una u otra herramienta. Y siempre tienen que estar afiladas. Eso es esencial, porque si no se desgarra la rama y va a ser un factor de ingreso de patógeno. Entonces, siempre tiene que estar bien afilada la herramienta. En cuanto a medida de protección, bueno, en ciertos casos, cuando se trabaja en altura, casco, arnés, en el caso de cortar con motosierras, antifaz o lentes de plásticos, digamos, que vienen, transparente, porque la serrín, si no, irrita mucho la retina y bueno, y demás. Y camisa de grafa, mangas largas, pues por ahí puede generar alergias. Me ha pasado, por eso lo digo. Bien, esas son las herramientas de poda manual, ¿no es cierto?, que podemos llegar a encontrar. Bien, adentrándonos ya a lo que es más que poda de formación, los tipos de formas que podemos llegar a encontrar en los pecanes. Bueno, en este caso tenemos una forma tipo vaso. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, en estos árboles ya adultos, más de 12, 13 años, no han tenido poda de formación. Entonces, me encontré, digamos, cuando fui a la plantación, con este tipo de forma. En la imagen izquierda, más que un vaso, parece un sillón, pero bueno, salieron, digamos, de esa manera y hay que manejarlos como tal. En ese caso no tenemos un eje líder, entonces lo que vamos a buscar es, bueno, tratar de fortalecer de alguna manera esos, en la imagen izquierda, por ejemplo, esas cuatro ramas principales, entre comillas. ¿Y qué es lo que vamos a tener que priorizar en este caso? Es el ingreso de luz, es decir, el aclareo de ramas interiores para que, como yo dije en un principio, lo que se necesita en esta etapa de producción es el ingreso de luz, es la luz para generar frutas en el interior del árbol. Ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero bueno, acá les quería mostrar un poco las formas que pueden encontrarse, digamos. Pero lo ideal es este tipo de forma tipo pirámide, con ramas, digamos, en forma helicoidal. Esto es lo ideal. Vamos con algún ejemplo. Bueno, este tipo arbolito de Navidad que le suelen decir. Bueno, fíjense en la imagen izquierda, ahí ya se efectúa una poda en la base, a ver si puedo poner el puntero. Ya lo vamos a desarrollar después, pero para que vayan viendo. Fíjense, acá se realizó la poda de esta rama que había salido en una dirección de un ángulo muy angosto que iba a competir con el líder. Entonces se eliminó y así quedó. Bien, iniciamos entonces ya viendo las formas que pueden llegar a tomar los árboles. Ahora sí iniciamos con lo que es la poda de plantación. Es decir, nosotros nos llega la planta de vivero y ¿qué hacemos? Bueno, se hace una poda justamente de plantación para buscar ese equilibrio entre la biomasa radicular y la biomasa aérea, ¿no? Se habla de 2 tercios, 1 tercio, es decir, 2 tercios de parte aérea y 1 tercio de raíz. Vamos a verlo con imágenes. Bueno, debería quedar así un palito cuando vamos a plantarlo. Generalmente se suele hacer una poda de 1 tercio. Cuando llega a vivero se suele hacer una poda de rebaje. Y bueno, esta imagen, la B, ya sería el año siguiente, cómo quedarían, digamos, los cortes. Se despuntan las ramas laterales, el eje principal o el eje líder se rebaja 1 tercio, y en las ramas secundarias una se rebaja y la otra se despunta. Este es lo ideal, ya vamos a mostrarlo con imágenes, en la poda de plantación. Bueno, nos llega la planta de vivero.
hay veces que no vienen rebajadas, no vienen despuntadas, entonces nosotros lo que sí tenemos que hacer es cortar. En este caso, nos vino ya con el despunte. Generalmente se recomienda, acá lo marco, dejar 1 centímetro, 1,5 centímetros desde la yema al corte. El corte tiene que ser sesgado para evitar la acumulación de agua sobre el corte. Y acá podemos ver que nos vamos a encontrar con 3 a 4 yemas, una primaria, que va a ser esta que estamos viendo, una secundaria, terciaria y una cuarta. La yema primaria tiende, digamos, a ser vertical, a tener una emergencia vertical. La secundaria ya con un ángulo más abierto, la tercera con un ángulo ya más a 45 grados, y en algunos casos es decumbente. Bueno, ahí podemos ver. Siempre el sellado, una vez que realizamos el corte, siempre es recomendable sellar con látex o con algún material, digamos, el corte, ¿no? Acá podemos ver la yema primaria, la secundaria, que se deja 1,5 centímetros del corte. Esto es lo que yo le decía. Una vez que nosotros realizamos el corte, siempre sellar la herida. Bueno, acá estamos, este era en el establecimiento La Santianita, en Colonia Angeloni, acá en Santa Fe. Fíjense lo que hablábamos hoy, en la que es poda de plantación, dejar 1/3 de la parte radicular, digamos, la biomasa radicular, y 2/3 la parte aérea. En este caso no se podó, pero se podría haber podado, digamos, hacer el rebaje, de acá, por ejemplo, 1/3. Pero bueno, considerando en este caso que las plantas venían ya con el pan de tierra, con buenas raicillas y demás, no se realizó la poda. Pero para potenciar aún más el crecimiento, lo que se hace es ese rebaje para generar un crecimiento más vigoroso. Bien, en este caso es la brotación del primer año, la yema primaria, la yema secundaria. Fíjense, bueno, acá floreció, pero no tuvo destino porque era el primer año. Fíjense, yema primaria, secundaria y terciaria. ¿Cómo salen con los ángulos? Y en ciertos casos se desyeman, digamos, el desyemado que se le hace de la yema secundaria y terciaria, en este caso, para potenciar aún más la yema que va a ser mi eje líder, que va a continuar con el eje. Digamos, se suele hacer, pero hay casos en que se las deja. ¿Por qué? Porque en este caso yo, por cuestiones de manejo, ya si se me para un pájaro acá y me rompe la yema, yo tengo que tener otra alternativa para que se continúe el eje líder siendo guía, digamos, del árbol. Entonces eso hay que por ahí tener precaución cuando decidimos o queremos hacer el desyemado. Bueno, no solo tenemos que prestar atención en la parte aérea, sino también en la parte radicular. En casos en que encontremos este tipo de raíces, también vamos a tener que realizar una poda. Fíjense en este caso, como viene con un corte la raíz, bueno, acá vamos a tener que cortarla, sellarla. Fíjense en este caso, la altura, cuando hablamos de 1/3 y 2/3 del rebaje, siempre el rebaje 1 centímetro, 1,5 centímetros por encima de la yema. Y bueno, en este caso por ahí se va a complicar por ahí en ponerla en el hoyo. Entonces, lo que se hace sí es una poda, digamos, de la raíz, justamente para buscar el equilibrio, digamos, entre parte aérea y radicular. Fíjense en este caso. En este caso lo ideal es cortarla más o menos en esta línea para buscar ese equilibrio. Bueno, acá tenemos otro tipo de raíz. Bien, con poda de plantación estamos más o menos, si hay alguna duda me paran, me frenan. Poda de formación. ¿Te puedo leer una pregunta o las dejamos todas para el final? No, Belén, las dejamos todas para el final. Ok, adelante. Bien, poda de formación. Bueno, en la imagen izquierda
es la poda que se efectúa plantar, que es lo que estuvimos viendo. Ya en la imagen derecha es la poda de primer y segundo año. Como venimos viendo, priorizamos el eje central, lo rebajamos 1/3 o 1/2 de longitud. Esto va a depender, el rebajo va a depender de la sanidad de la planta, de la sanidad y la nutrición, es decir, cómo se encuentra la planta al año, digamos. O sea, cuando hacemos la poda de corrección en el invierno tenemos que ver cómo digamos, porque hay veces que no emiten un brote muy largo, plantas que han sufrido estrés calórico, estrés nutricional y demás. Entonces ahí el rebaje va a ser menor, o sea, no va a ser de la mitad de su longitud. Pero hay veces que vamos a tener plantas bien nutridas y bastante frondosas, con lo cual ahí sí es necesario bajarlo por lo menos la mitad de su longitud. Eso va a depender, lógicamente, del desarrollo de la planta que haya tenido en ese primer año. Volvemos, la segunda rama, se elimina la segunda rama de mayor vigor y se despunta la tercera. Y se van dejando, si se dejan ramas laterales, se las despuntan. Ya vamos a ver unos videitos en los cuales, digamos, se pueden dejar estas ramitas secundarias para favorecer el grosor del tronco del tallo principal. Bueno, en este caso, esta es del primer año, el segundo año, perdón, y ahí está brotando. Fíjense que se dejaron estas dos ramitas, pero ¿qué pasó acá? No se le hizo el despunte. Entonces, al no hacerse el despunte, va a ocurrir que ya vamos a ver una imagen más adelante, lo que se llama pata de gallo, pata de gallina. ¿Por qué ocurre eso? A ver si lo tengo. Bueno, en la imagen siguiente lo voy a comentar. Entonces, este acá se hizo el despunte en el eje principal de 1/3 y se dejaron las dos ramitas, como vemos acá en esta imagen. Una acá arriba se había sacado y se despuntaron estas dos. Bueno, esta es una foto de el Cita Boffi que me compartió. Acá en este caso tenemos varias ramas de igual importancia que se desarrollan a la misma altura del tronco principal. En este caso podemos realizar, digamos, una poda en verde. No voy a profundizar en esto, pero se puede hacer una poda en verde que dijimos que la poda en verde era directiva. O sea, vamos a lograr una dirección, digamos, más que una corrección del árbol. Generalmente se hace en diciembre, ya vamos a ver por un componente hormonal, digamos, se realiza o es recomendable hacerla en diciembre. Entonces, para que vayan viendo, fíjense cuando yo les hablo de los ángulos, digamos, de los brotes, ángulos muy cerrados se deberían sacar. Estas no tienen despunte, son todas cositas que van a perjudicar la correcta formación, digamos, del árbol. Poda de formación de tercer y cuarto año después del invierno. Bueno, acá vemos lo que es, al no despuntarse, cómo se generan todos los brotecitos. Se sigue con la misma técnica, se selecciona el tallo más vigoroso y se corta 1/3 o 1/2 de su longitud. Se poda de despunte el tercer tallo y el segundo tallo más vigoroso se elimina. Y las ramas laterales se siguen despuntando. Acá en la imagen derecha, ahí lo que estoy haciendo es el desyemado. De las ramas que yo voy dejando, realizo el desyemado en la parte superior. ¿Para qué? Para evitar que las yemas que quedan arriba de esta ramita no, digamos, van a tener capacidad de crecer en forma vertical, lo cual me puede estar compitiendo con el tallo principal, con el eje líder. Entonces yo lo que hago es evitar esa competencia y que la brotación sea de estas yemas, y siempre en el despunte de estas ramas acá de los costados, siempre en el despunte se deja una yema lateral, digamos, que siga el curso, digamos, de esta rama. Siempre se despunta sobre una yemita que continúe el crecimiento. Rebaje de los ejes en pecan. Bueno, cuando yo le hablaba de rebaje, y por qué el rebaje, para que no se forme, digamos, esa pata de gallina que vemos en la imagen, en esta imagen, el pecan tiene la capacidad de tener una fuerte dominancia apical. Es decir, bueno, hay una limitación de crecimiento de yemas y brote impuesta por la yema apical. ¿Qué ocurre en la yema apical? La yema apical genera mucha cantidad de auxinas, lo cual se va por el xilema, se va a transmitir a las yemas inferiores,
lo cual va a impedir el desarrollo o el correcto crecimiento de las yemas inferiores. Lo que se hace es romper con esa dominancia apical, ¿m? Y hay otras hormonas que se generan en la raíz, que son la citoquinina, con lo cual, al romperse la dominancia apical, voy a tener menos producción de auxinas, y la producción de citoquininas que están en las raíces, por medio de la transpiración de la planta, van a subir. Y bueno, ese equilibrio hormonal lo que me va a estar haciendo es generar ramitas laterales y disminuir ese crecimiento potencial, digamos, que tenía la punta. No sé si me explico. Lo que vamos a estar haciendo es romper con esa dominancia para generar ramas laterales, que es lo que nosotros buscamos. Y evitar que se forme esto, la pata de gallina. En el caso de que me ocurra esto, bueno, se puede hacer una poda en verde. Se puede hacer una poda directiva en verde. Bueno, en la imagen derecha también podemos ver lo mismo. No se despuntó y se generó esa pata de gallina. Bien, algunos aspectos a considerar. Siempre la idea es dejar un piso por año, 2 ramas principales por año en PECAM, tener en cuenta siempre la jerarquía de ramas, el diámetro de eje y, bueno, la inclinación de ramas entre 45 y 60 grados en PECAM. Algunas de las técnicas que se utilizan para generar esa apertura, hay ciertas variedades que tienen, digamos, predominancia en un crecimiento más vertical que otras. Hay otras que son más abiertas. Y una de las técnicas que se utiliza justamente es el arqueado de ramas, con, bueno, en este caso con hilo de plástico. Se busca atarlas y generar esa apertura o ese direccionamiento de ramas. A ver si me deja, voy a poner, a ver si lo pueden ver, otra técnica. A ver si me permiten. Vos decime, Belén, si ahí están viendo un video. No, Pablo. Dame un segundo. ¿Ahí, Belén? Ahora sí. Bien, esto es otra técnica que se utiliza Pero para... fíjate, ¿No? Pablo, perdóname si podés poner pantalla completa para que no se vea todo lo... Ah, no, no importa, no, es para que vean nomás, porque No, no me está dejan. bien. No, no, Total es yo por si lo cortito. podías ampliar. No, no, perfecto. Y es esto con un alambre, como buscan el direccionamiento de ramas por ahí que salen de forma muy vertical. Bien. Yo no soy muy partidario, lo he visto esta técnica, no soy muy partidario de la misma, porque esos alambres me pueden generar daños en la corteza, lo cual, digamos, es propenso a la entrada de patógenos. Entonces, por ahí no, con esa técnica no soy muy amigo, digamos. Vuelvo a la presentación. Ahí, Belén, ¿lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, acá es un estudio que estamos haciendo en la Facultad de Agronomía. Se creó un comité de jornadas y dentro de lo cual también hacemos investigación. Estamos llevando adelante una investigación acá en la estancia de La Pelada, en La Pelada justamente. Y ahí lo que pueden ver en el fondo de la imagen son los sostenes, digamos, que digamos, direccionan las ramas laterales. Bien, finalizamos con lo que es poda de formación. Yo después ahora le voy a mostrar unos videitos ilustrativos que lo estuvimos realizando. Pero quiero terminar con lo que es poda de transición, ya a partir del quinto al séptimo año.
Se sigue priorizando el eje principal, siempre con la poda de despunte. Se elimina el segundo tallo más vigoroso y se despunta el tercero. Se va siguiendo la misma lógica, ¿no? Se despuntan las ramas laterales, siempre con la precaución de dejar una yemita para que continúe el crecimiento para afuera, digamos, abierto. Y en este caso ya podemos ir eliminando las ramas inferiores, es decir, las ramas, digamos, por debajo del metro de altura del árbol se pueden ir eliminando. Esto va a depender del tipo de cosecha que nosotros realicemos, el tipo de maquinaria utilizar y demás. Ahí con eso vamos a definir la altura que nosotros queremos desde el tronco hasta la primera rama, o el primer piso o la primera base que nosotros queremos dejar. Bueno, acá fíjense, before pruning y after pruning es la poda antes y después. Fíjense que acá lo que hizo es eliminar las ramas con un ángulo muy agudo, entonces las eliminan, que son las que les pueden competir al eje líder, y lo que sí se busca es dejar las ramas que abren, es decir, que buscan la apertura. ¿Para qué? Bueno, esto para priorizar, digamos, la entrada de luz y la producción de nueces en el interior. Bueno, en este caso, al quinto año ya vamos a estar buscando producción, ¿no es cierto? Bueno, este es un trabajo de José Cortinas, una tesis de 2018, bueno, también puede un árbol con rama semejante en la figura A, entonces acá tenemos que definir un eje líder. En muchos casos nosotros en plantas jóvenes nos vamos a encontrar, digamos, con por ahí estas bifurcaciones y dos ramas fuertes y demás. Lo que vamos a tener que buscar ahí es elegir la rama que más vertical se encuentre, y ahí vamos a tener que jugar un poco con, digamos, en el estado que esté la rama, ¿no? Podemos tener una rama de buen grosor, de buen calibre, pero que se abre mucho, y una rama de menor grosor que sigue derecho. Bueno, vamos a tener que priorizar la que sigue derecho y jugar un poquito con eso. Ahí ya después le vamos a mostrar unos videitos. Bueno, acá en la figura A se deja el líder. Acá se empiezan a sacar las ramas que tienen un ángulo muy vertical. Selección de rama más fuerte. Bueno, acá empezamos a seleccionar las ramas en la parte aérea. Fíjense que en la figura E termina quedando definido el eje líder, y algunas ramas que ya van a formar los niveles o los pisos de lo que después me van a generar los cargadores o brindillas. Bueno, les muestro estas imágenes y después vamos a ver unos videitos. El antes y el después. Fíjense, acá se sacó esta rama, era muy vertical y frondosa. Se fue abriendo un poquito, despuntando las ramas interiores. En este caso también eran plantas por ahí un poco sufridas, entonces por ahí la poda va a ser un poco más severa para potenciar ese crecimiento vegetativo. En este caso, fíjense, acá hay una tipo horqueta que se le dice, que se abren dos tallos principales, dos ejes, y acá lo que se buscó es rebajarlo a esta altura y dejar esta rama que tiene un crecimiento más horizontal. Acá hay que ver qué pasa. El año siguiente es ver si esta rama responde bien, si esto cicatriza bien, porque puede ser que esto se empiece a rajar. Entonces, lo que sí acá se limitó es que este tallo compita con el eje líder. Se rebajó lo más que se pudo y se dejó esta rama que puede llegar a futuro generar un piso. Y si no, se termina sacando desde la base. En este caso lo mismo. Se eliminó esta rama desde la base y se dejó la que abría. Siempre buscar la apertura, ¿no? Y priorizar un eje líder. Bien, vamos a ver, les voy a mostrar unos videitos ahora. Vos decime, Belén, si ahí están viendo.
Sí, perfecto. Sí, perfecto, Pablo. Bien. Bueno, esta es media rápida. Jóvenes de 2 a 3 años, 2 años. ¿Sí? Se sacan ramas que crecen muy verticales, se despunta el eje. Ahí está. No sé si tenía audio y video. Ah, No se lo sí. escucha, Pablo. ¿Escucha? No, no se escucha. Ah, Si bueno. está explicando algo y no se escucha. Sí, dame un segundo. Vamos entonces. Decime ahí, Facu. Ahora sí. Sí, Bien. sí. De ahí para abajo, en el caso de a futuro líder, podemos ir observando qué rama nosotros queremos dejar como piso, como base. Entonces, bien, estas ramas que están muy por debajo, en realidad se toma como medida estándar el pecho, digamos, 1 metro más o menos. De ahí para abajo, en el caso de a futuro tener la posibilidad de mecanizar la cosecha, sabemos que un shaker más o menos abraza a esta altura el árbol. Entonces estas ramas bajas se sacan. Siempre tijera afilada, un corte bien fino. Esta podemos dejarla como eje, como piso. Porque compite con el eje líder, es el mismo grosor, del mismo diámetro del eje líder. Lo sacamos. Este podemos cortarlo acá para que vaya abriendo. Ahí yo lo que le digo es la tijera bien afilada. Ahí cometíamos unos errores por no estar bien afilada la tijera. Siempre buscamos la apertura y eliminamos las ramas que salen en forma vertical. Y hacemos el rebaje por encima de una yema, el encimado por superior. Para que las nuevas ramas no salgan vertical y compitan con el líder. Este lo sacamos porque va en vertical y termina compitiendo. Ese lo podría haber dejado porque se pudo haber despuntado. Para que busque para afuera. Se despuntan las ramitas que voy a dejar para evitar las patas de gallina por cuestiones hormonales que ya lo hablamos. Este como va muy vertical, busca abrir si lo sacamos. Acá podemos buscar ya una semita que salga para afuera. Le llamamos. De todas maneras, en este caso va a haber competencia de ramas, entonces tenemos que seleccionar, o dejamos esta o dejamos esta. En este caso, como tiene un grosor muy similar al del eje líder, podemos dejar este, para que no evitar la competencia. El líder generalmente, el eje principal, se rebaja entre un 50 o 1/3 del crecimiento anual. En este caso, vamos a bajarlo en esta. Y esta, como salen en vertical y le van a competir al líder, siempre dejamos una yemita para que continúe con el líder. En ese caso, en el caso de dejar una o dos ramitas, lo que tengo que hacer es rebajarla. Bueno, este es otro caso también similar. Podemos ver, en esta parcela se había sembrado vicia y centeno, lo cual semilló y volvió a nacer. Podemos observar cómo se trepa la vicia. Esto es lo importante que es mantener limpio este sector, que puede ser con el agregado de algún mulching, algún material que active un mulching, o bueno, tratamientos con herbicidas, puede ser otra opción. Pero tenemos que sacarla porque si no después se empieza a trepar y empieza a competir con la planta, con luz y nutrientes. Bien, comenzamos con la poda. Antes que nada la desinfección de las herramientas.
es importante. Entre planta y planta siempre la desinfección de las herramientas de poda. Puede ser con alcohol al 70% o con agua lavandina. El líder, acá lo tenemos bastante bien marcado, digamos. Empezamos entonces a sacar las ramas inferiores. Ahí si se fijan tenemos dos ramas que pueden llegar a actuar como líder. Más arriba. Digamos, para que el corte sea efectivo. Bien, a partir de la altura del pecho para abajo se deberían sacar todas las ramas, ya que después va a afectar, digamos, al momento de la cosecha, que la máquina, digamos, abraza el aro. Entonces de acá para abajo se deberían eliminar todas. De todas maneras, acá ya podemos ver que el ángulo de apertura de esta ramita es bastante vertical, con lo cual se elimina. Bien. Tenemos el eje líder. Tenemos todas estas ramas que le van a competir por diámetro y grosor del tronco al líder, entonces este debería eliminarse completamente. Vamos a ir sacando por partes para que no se rasgue el árbol. Ahí estaba difícil elegir uno porque los dos estaban abiertos, fíjense. Ahí corto en la base, pero si no los dos se abren, digamos. Entonces ahí hay que buscar el que más vertical esté y el que mejor, digamos, con mejor calibre podamos llegar a dejar. Podemos dejar esta ramita, cuyo diámetro es la mitad, es el 50% del eje de la rama que vamos a dejar como líder. Podemos hacer un despunte. Entonces acá tenemos una semita que va a salir para afuera. Ahí hago un parate y explico. Las ramitas que nosotros dejemos por debajo del eje líder, del eje central, no tienen que ser mayor a la mitad de su diámetro, para evitar justamente la competencia y que este después se transforme, digamos, en una competencia directa del eje líder. En el estudio, en el ensayo que estamos haciendo, les comentaba acá en la pelada, una de las evaluaciones que estamos haciendo justamente es eso, con determinadas variedades, pero bueno, después les termino de comentar. Esta ramita también la podemos dejar. La que vamos a eliminar también es esta, porque le va a competir al eje líder. Ahí va. Bien, y acá evaluamos cuál podemos llegar a dejar. Pablito, disculpa. Sí. Ahí hay alguien que dice que por ahí no se escucha bien el audio. Si vos podés hacer acotaciones ahora por acá, de eso que estás hablando ahí, o hay forma de aumentar el volumen al video, disculpa. Yo lo tengo medio al máximo, no sé si él capaz que lo tiene, pero a lo mejor sí se escucha bajo, no hay problema. Acá lo principal que hicimos es, bueno, como venimos haciendo, es priorizar el eje principal. Acá teníamos dos alternativas, bueno, lo que se buscó a partir de la observación, ¿no? Uno tiene que ser, en este caso, muy observador y tiene que, bueno, en este caso dejamos el que más vertical estaba y que mejor calibre tenía. Ahí finalizo, digamos, con el rebaje, digamos, de 1/3 del tallo principal. Se dejaron algunas ramitas. Perdón, dale. pasándolo al video y ahí hace acotaciones de último. Disculpa, Pablito. No, perfecto. Del crecimiento. Ahí se baja 1/3 aproximadamente. Esas eran hojas nomás que habían quedado. Y acá en la base se dejaron algunas ramitas. Las ramitas que dejamos las despuntamos. Podemos dejar esta que se va para el costado. Con una yemita que abra, que busque para afuera. Bien, y acá podemos despuntar esta. Esa se despunta. Y lo que sí debemos hacer es el desyemado, para que las yemas no emitan una rama y salga para arriba, forma vertical. Lo que hacemos el desyemado siempre, de esas herramientas para evitar que... Hacemos el despunte. Acá podemos observar que queda una yemita que va a salir hacemos una rama horizontal. El desyemado acá también. Desyemado. Y ahí quedaría definido el árbol, con un eje principal bien marcado y algunas ramitas que ya podemos ir dejando como base. En este caso, fíjense en este punto, a ver si lo puedo trazar un poquito.
Fíjense en este punto, yo acá no alcanzo a ver y no recuerdo si salen del mismo punto de crecimiento o no. Hay que tener precaución si estas ramas salen del mismo punto de crecimiento, más allá, digamos, que hayan sido yemas distintas y demás, digamos, que estén en posiciones distintas, pero están en el mismo nudo. Entonces hay que tener precaución siempre de dejar una sola, siempre en forma helicoidal, como venimos hablando, de distintos, que estén dirigidas a distintos puntos cardinales. Respetar, digamos, que sea menos de la mitad del calibre del eje principal, el despunte, dejando una yemita que abra para afuera, no vamos a dejar una yema que vaya para adentro o para arriba, por eso hacemos el deyemado acá arriba. Esas son las precauciones que tenemos que tener. Con un eje principal Y levantado y algunas definimos. ramitas que ya podemos ir dejando como base. Volvemos a desinfectar la herramienta. Vuelvo a recalcar la desinfección de herramientas entre poda y poda, y después finalizamos con el sellado. En este caso es látex diluido. Llegar a mezclar con algún fungicida de contacto. Exacto, se puede llegar a mezclar con algún fungicida, digamos, pero si no, hacemos y finalizado. Bien, estos es la poda de formación que nosotros le vamos a dar en los primeros 3 años que podemos llegar a encontrar. Y se acuerdan esas imágenes que yo les mostraba ya en la poda de transición de los árboles más grandes, las últimas imágenes les mostré. Les voy a mostrar unos videitos, en este caso realizado por Nico Huespe. Ahí estos son árboles de la pelada, ya, si no me equivoco, de 5 años, que ya entran en ese periodo de transición, previo o ya a la producción, porque a partir de lo que están buscando acá es que ya empiecen a generar, digamos, nueces, digamos. Todavía de estructura, esta es una planta media. Bueno, este es un campo de pecan con plantas que cumplen 5 años, que estamos haciendo algo de corrección todavía de estructura. Esta es una planta media, no está tan mal, tampoco tan bien. Lo que nosotros hacemos mucho es que este campo el primer y segundo año no se le hizo poda y ya nos encontramos Se escucha con bien, problemas Pablo. estructurales, como por ejemplo Claro. acá, que estas son las ramas que brotaron el primer año y no se corrigieron nunca. Un segundo y tercero, cuarto año que ya arrancaron la poda. Entonces lo que vamos haciendo por año es las ramas estructurales de la base, que no se han corregido, y rebajándolas para que no caiga tanto la producción. Esta plantación ya está teniendo producción al 5.º año, y le vamos armando estructura. Y vamos acelerando los procesos con estas cuestiones, aparte porque saca ramas muy vigorosas al hacer poda media fuerte, con cinta para tutorar. También se podrían hacer con las M. Por ejemplo, acá se ve una rama del año pasado que ha quedado bien y que sacó una rama hacia el costado. ¿Se ve? Y esta fue tutorada. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en una planta como esta es, inicialmente, nosotros tomamos la decisión de ir eliminando las basales de a poco. Entonces este año por ahí se podría eliminar desde acá, total queda como rama lateral, sabiendo que a futuro la vamos a tener que eliminar por esto, por el ángulo. Pero si no, lo otro que se podría hacer es ver si arriba vamos a sacar mucho, y si no vamos a sacar mucho, directamente este año ya la sacamos desde ahí. Esta puede quedar como rama estructural hacia el costado. Entonces venimos para arriba y decimos, bueno, las demás medianamente están, sí vamos a tener que sacar esta vigorosa, porque por el calibre y por cómo creció, le va a terminar compitiendo al eje principal. Entonces esta la vamos a sacar desde la base. Aparte acá tenemos otra rama que nos sirve como rama lateral. Tampoco queremos que salgan muchas de un punto, lo ideal sería que cada 30 centímetros salga una rama buena estructural. Esta la vamos a eliminar también, porque tiene un ángulo medio cerrado y le va a competir al eje central. Y bueno, y obviamente al eje central despejarlo y hacerle un rebaje, digamos. Ahí va como está ahora y cómo va a quedar después de la poda. Por ahí estamos en una etapa intermedia, donde ya el eje principal lo hemos despejado y lo hemos rebajado. Hemos dejado algunas ramitas laterales con buen ángulo que respeten la jerarquía. Cuando nos medimos más para abajo, ya empezamos a tener ramas estructurales más importantes. Según cuánto le hayamos sacado de arriba, es si vamos a terminar de corregir este error del primer año, ¿no? Esta de acá. Fíjense que por el momento lo que hicimos es cortarle lo que iba para arriba y empieza a ir un poco más hacia afuera. Pero como no le hemos tocado mucho arriba para que no se vuelva tan vegetativo, y después vamos a corregir un poquito con poda en verde, le vamos a sacar desde la base directamente esta rama entera, por el ángulo, y porque tenemos otras opciones de este lado, que por ahí es el lugar de viento predominante y el más difícil, ¿no? Bueno, esto es un caso severo ya, porque este primer año, no sé si se le hizo la poda, ya armó 2 árboles en uno. ¿Se nota?
Y acá también lo mismo, que este segundo año seguramente tampoco se le hizo, y también hizo varias de estas ramificaciones. Entonces lo que acá podemos hacer es, en este caso, en este campo, el productor ya está produciendo algo de fruto, tiene 5 años este árbol, fíjense que se ven los ruesnos que han quedado. Entonces lo que nosotros el año pasado fuimos haciendo es dejar algunos de esos cargadores para empezar a ver producción. Ahí se ve otro ruesno, acá hay varios más. Entonces lo que podríamos hacer, como el productor quiere seguir produciendo mientras tanto, es no sacarle directamente todo esto, porque sería un 50% de la parte aérea y se volvería muy vegetativo. Aparte estamos en una zona con buen suelo y fíjense los brotes que ha generado esto, ¿no? Entonces el año pasado lo que hicimos fue lo mismo, para que produzca, rebajar un poco. Acá tenía otro eje y allá tenía otro eje y lo rebajamos hasta ahí. Pero ¿qué ocurrió? Por supuesto que los chupones, que no los sacamos en verde por tiempo. Entonces fíjense todos esos ejes de chupones que generó. Normalmente en plantas vigorosas así hay que acompañarlo, si uno hace una corrección, de una poda en verde. Entonces lo que podríamos hacer este año es venir y este que va hacia arriba y le compite a nuestro verdadero eje, rebajarlo tal vez hasta ahí para dejar esa rama lateral, ¿se entiende? Todo eso de ahí arriba lo eliminaríamos, y como este también me tapa y encima va hacia el noroeste, vendría, y acá tengo otra bifurcación y dejo el tirasavia entonces también cortaría ahí. Así que vamos a mostrar el antes y el después, obviamente siempre en la parte de la punta, despejando el eje central, ¿no? Y si puedo ayudar, Pablito. como acá lo Sí. hice, con alguna atándolas o poniéndole alguna M, en este caso porque... Decime, Paco. Disculpa, ¿cómo vamos? Pensás que más o menos en 20 ya debemos estar, igual estos videos van a estar disponibles. Sí, Si te queda la última etapa, por la duda, para que veas los tiempos, 20 minutos más o menos como mucho. bien. Disculpa. No, está bien. Esto termina siendo, voy a dejar de compartir, le voy a mostrar las imágenes. Denme un segundo. Volvemos a la presentación. Igual por las dudas a todos los presentes, me toca hacer el malo de la película, moderando un poco, pero para que no se extienda, tratando de respetar los horarios, no se preocupen que los videos van a estar disponibles para todos los que han participado hoy. Bien, sí, lo que le mostraba en estos videos, justamente son este adelante y el después de este tipo de planta que lo estuvimos viendo. Ahí se explicaban con más detalle, ¿no? Pero bueno, es lo que comentaba Nico, siempre de despejar el eje líder, priorizando la apertura de ramas que van a ser las futuras generadoras, digamos, de la brindilla. Los tipos de los cortes. Él habló de tirasavia, ahora lo voy a nombrar en una diapositiva más adelante, se los voy a explicar. Bien, selección de ramas, bueno, se seleccionan ramas permanentes, aquellas ramas que poseen un ángulo de inserción a 70 a 90. La primera rama permanente debería estar localizada a una altura de 1,20 m, de lo que veníamos hablando. Bueno, este ya es un resumencito de lo que venía explicando. Objetivo de poda de 4 a 6 años, bueno, definir el eje central de cada planta, eliminar aquellas ramas que compitan con el mismo, elegir ramas secundarias bien insertadas y podarlas marcando su crecimiento hacia afuera, eliminando algunas ramas internas para generar apertura y mayor ingreso de luz. Eliminar malas inserciones. Después vamos a ver más adelante unos cortes en árboles grandes, cómo se deben realizar. Eliminar ramas quebradas o secas. Bueno, hay un factor varietal que lo he comentado, el tipo de copa cerrada, o bueno, paunillo, semiabierta, o conisabner y abierta como callo voy a decir ahora. Entonces, ahí un poco la forma, por ahí se nos va a complejizar la poda o se nos va a facilitar, en caso de variedades distintas. Y liberación del fuste. Y ya en poda de producción y mantenimiento, vamos a priorizar, digamos, la penetración de la luz para generar fotoasimilados a través, lógicamente, de la fotosíntesis y obtener así mayor producción. Esto, lógicamente, va a ir de la mano con el resto de tareas, actividades que nosotros hagamos, que es nutrición, riego y demás. Pero la poda es, yo diría, una de las principales variables a manejar para favorecer esto. Bueno, va a mantener un equilibrio entre la cantidad de nueces y el follaje. Vamos a buscar lograr una producción aceptable, tanto en calidad como en cantidad. Como regla práctica, cada año se eliminan las ramas que ocupen un 15% del volumen de la copa, y la rama se selecciona para realizar la poda. Digamos, se toma como
como un estándar, digamos, el 50% de luz y 50% de sombra, al mediodía, por ahí en verano, para tener un estimativo, digamos, de ver, bueno, estamos yendo bien, o está muy sombreado, tengo que aclarar más, con poda de clareo, digamos, en árboles en producción, es una medida que se toma. Bueno, la inclinación de rama, que es lo que veníamos viendo respecto a la vertical. Nosotros si dejamos ramas muy verticales, o sea, la producción en kilo va a ser menor que si nosotros favorecemos esa apertura y esa inclinación para que haya mayor penetración y mayor producción, mayor penetración de luz y mayor producción, ¿no? Bien, bueno, acá tenemos un claro ejemplo, digamos, de un árbol podado correctamente y un árbol que le faltó poda de aclareo. Fíjense en la imagen izquierda, no sé si alcanzan a ver, la cantidad de ruesno que hay por la periferia y en el interior. Fíjense que también está lleno de ruesno. Bueno, y fíjense la densidad de ramas que hay en la imagen derecha y la poca cantidad de nueces comparado con la imagen izquierda. Una correcta poda y una poda regular, que le faltó poda de aclareo. Por eso es lo que tenemos que lograr en podas de producción. Y lograr esto, ramas fructíferas en el pecam, digamos, esas brindillas. ¿Cómo las favorecemos? Bueno, con poda de aclareo, con rebajes de ramas. Esto es lo que tenemos que generar. Bueno, este es un estudio, después lo pueden buscar, digamos, que sigue profundizando en lo que es el tema de ángulos óptimos de inserción de ramas. Siempre se busca la inserción de ramas entre 45 y 60 grados, resultan ser los óptimos. Ramas verticales versus horizontales, bueno, es un estudio que lo pueden buscar, no nos vamos a demorar tanto. Estos son imágenes de la tobiana que nos facilitó Fede Caleri junto con Juan. Fíjense en este caso, en la imagen izquierda, en esta planta en particular, la forma que ha tomado este árbol por falta del líder. Por ahí se dan cuestiones particulares de ejemplares, digamos que por ahí es dificultoso determinar un líder, o a lo mejor se quiebra o pasa algo, entonces lo tenemos que manejar distinto. En este caso, en la imagen derecha está perfecto. Simplemente va a haber que eliminar ramas que tienen un ángulo muy en vertical, que le compiten al líder, despejarlo un poco, pero el de la imagen derecha está bárbaro. Bueno, esta es otra imagen ilustrativa. Fíjense que en este punto se bifurca una rama y se dispara. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es cortar esta rama que le compite al líder. Ya sacándole le sacamos un buen porcentaje y liberamos la copa. Bueno, hay algunos videitos que si hacemos tiempo lo podemos ver, si no lo van a tener disponible. Pero lo mismo, acá están realizando una poda de aclareo, despejando un poco el eje líder y ramas que van hacia el interior. Siempre lo que se va a predominar es las ramas que buscan, digamos, abrirse, la apertura de ramas. Bueno, fíjense acá se hizo un corte en este punto, porque era una rama que le competía al líder. Bueno, no me voy a detener en lo que es poda mecánica, porque no era la idea, simplemente comentarles que también se puede realizar poda con distintos tipos de maquinarias. Por ahí esto se da en plantaciones grandes, con este tipo de máquinas. Les voy a mostrar un videito al final si llegamos. Fíjense cómo quedan. Y la forma pueden ser, bueno, en forma piramidal o como hemos visto más arriba. Se hace un topping en este sector. Bueno, los ángulos, hablando de ángulos, en este caso dejamos que se forme o que crezcan dos ramas en el mismo punto de inserción y fíjense lo que ocurre. Ya se empieza a rajar esta parte, con lo cual en el caso de un viento fuerte o planta debilitada, se va a cortar y va a ser un ingreso de patógeno y pérdida de la planta.
Bien, respuesta de la planta a la poda. A ver si vamos a llegar con el tiempo. Bueno, esto, el tipo de poda puede ser de rebaje o de raleo, que ya más o menos lo veníamos hablando. Otras intervenciones que se pueden hacer es el despunte, anillado y arqueado, generalmente para otros frutales. En cuanto al raleo, bueno, raleo se saca desde la base de la rama y el rebaje se puede hacer a un tercio, a la mitad. Mientras más rebajemos la rama, vamos a tener mayor potencial de crecimiento, digamos, un crecimiento vigoroso vegetativo de las yemas siguiente. Mientras más suave hagamos el rebaje, mayor, digamos, vamos a favorecer la emergencia de ramas laterales. Eso es por cuestiones hormonales. Entonces, mientras más rebajamos, o sea, podas más cortas, vamos a favorecer el crecimiento vegetativo. En cambio, en podas mixtas o largas, digamos, vamos a favorecer el crecimiento de ramas laterales. Que en árboles en producción, digamos, vamos a tener que buscar eso. Solamente hacer un despunte, un rebaje, una poda larga, para favorecer justamente las ramas laterales y la generación de brindillas, que es lo que nos van a dar los frutos. Bueno, algunos ejemplos de raleo, que lo que se busca acá también es un poco generar el ingreso de luz. Bueno, en este caso vemos la falta de raleo de ramas en pecan, y acá tampoco se respetó la jerarquía de ramas. Fíjense que tenemos una, dos, tres ejes, cuatro ejes, digamos, principales. Bueno, la respuesta de la poda en el vigor, digamos, es más o menos lo que le vengo comentando. Fíjense que en la figura A se hace una poda larga, perdón, que es lo que vimos en la imagen anterior, yendo a una imagen E que se hace una poda muy corta. Entonces, fíjense cómo se van a generar, o qué crecimiento voy a tener yo realizando un corte. Eso es la respuesta en vigor de la misma rama. Esto es lo que yo le hablaba del corte con tirazabia o sin tirazabia. Nosotros cuando realizamos un corte en árboles adultos, lo que tenemos que buscar para no generar estos chupones, digamos así llamados, o emergencia de mucha yema, es dejarle un tirazabia, es decir, que los vasos del tronco continúen, digamos, con una rama. Entonces vamos a evitar esto. La poda favorece la aparición de chupones, sobre todo si se realiza sin tirazabia. Bueno, y en este caso, este fue un caso que también me ocurrió y vi esto y dije, pará, ¿cómo puede ser? Bueno, lo que pasa es que esta ya era una rama muy gruesa, muy grande. Generalmente los tirasabias se realizan en ramas de menor calibre. Entonces vamos a tener esta emergencia en ramas grandes, digamos. El corte está bien hecho, pero ya era sobre una rama grande. Entonces, bueno, voy a tener emergencia. Igualmente esto es poco, digamos, comparado con ramas de menor calibre, de mayor vigorosidad, con respecto a los chupones. Bueno, este es más de lo mismo. Bueno, esto respecto a la inclinación. Cuando hablamos de inclinación de 60 grados, de 45 grados, fíjense cómo genero yo ramas interiores, ramillas interiores, que esto es lo que me va a favorecer también la producción futura. Esto más de la inclinación. El tema de efectuar los cortes, bueno, lo que yo le decía, en ramas gruesas, yo lo que voy a estar buscando es realizar este tipo de corte, observando siempre el cuello de la rama. Hay que buscar este cuello para poder realizar el corte. A ver si lo tengo en imagen acá. Bueno, fíjense en este caso. Tengo dos ramas que lo que yo le decía hoy, que salen del mismo punto, del mismo nudo, digamos, del mismo punto de crecimiento. Este sería el corte ideal. Se busca el cuello en esta parte y se realiza el corte. En otra imagen. Bueno, este es el corte suyo que se le dice, y el corte final, el corte limpio. Primer corte, segundo corte, esto se realiza para no provocar una ruptura, digamos, un rajado, digamos, de la rama en esta parte. Entonces se realizan dos cortes previos antes del corte final. Acá se busca el cuello de la rama y se realiza el corte. En este caso, bueno, una figura. Lo mismo, respetamos el tirazabia, siempre tener esa precaución. Los chupones, en caso de que nos hagan chupones, lo podemos hacer en verde, o sea, un corte en verde. Tratamiento de heridas.
siempre las heridas gruesas y finitas hay que tratarlas. Bueno, con látex diluido se puede utilizar. Y un resumen, bueno, disponer elementos básicos de poda y seguridad, que es lo que veníamos hablando. En la poda de plantación siempre vamos a buscar equilibrar la planta, en la parte aérea y la parte radicular. Poda de formación los primeros 4 o 5 años, respetar la separación de ramas y jerarquía de ramas. Poda de producción, renovar ramos fructíferos y favorecer su formación. Mantener la entrada de luz entre 50 y 70% de luz incidente. Utilizar siempre el concepto de tira savia, bueno, lo que veníamos hablando. La poda invernal vigoriza, igual que las podas intensas y con predominio de rebaje. Respetar el cuello de las ramas al efectuar los cortes, que es lo que vimos recién. Eliminar ramas de gran tamaño para evitar desgarros. Para minimizar problemas, realizar buena práctica de poda, que serían cortes de tamaño adecuado, bien hechos con herramientas adecuadas, afiladas. Adaptar la intensidad de la poda al vigor del árbol. Adaptar el tamaño de cortes al vigor del árbol. Realizar el tratamiento de heridas. Y obviamente la desinfección de herramientas de poda previo al corte en cada árbol. Bien, fui bastante rápido, pero andábamos corto con el tiempo, eran por ahí temas que se pueden llegar a debatir. Este es un estudio, bueno, que lo que yo le comentaba que estamos haciendo, en el cual estamos midiendo, digamos, la apertura de las ramas, el calibre, el direccionamiento que tienen. Bueno, ahí estamos tomando ciertos datos. Estos son plantas de 3 años, si no me equivoco, 2 años. Y así quedó después la poda, fíjense. Se dejaron 2 ramitas laterales de un diámetro menor al 50% del eje líder. Y bueno, eso es lo que estamos probando, digamos, diferentes calibres, diferentes direcciones, ángulos de apertura. Y así que bueno, cuando tengamos datos, los vamos a publicar. Si quedó tiempo, Facu, les muestro unos videitos más de... Excelente, Pablo. A ver, tenemos un par de preguntas, pero si tenés algún video Sí, a ver, yo te diría que guardemos el video por si hay alguna de esas preguntas. Responden eso, pensando que nos quede tiempo para las preguntas. No sé qué video es, perdón. son ya de plantas en producción, plantas grandes, que es lo que me faltó mostrar. Mostré la de plantación. Bueno, Mostra uno más si querés de eso. Y de ahí vamos con las preguntas. 5 minutos, dale. Dale. Este es el videito que, bueno, de poda mecánica, es cortito, así que yo se lo muestro. Hay más de 800 canciones en el Y ahora les voy a mostrar. Eso que mostraste es una poda mecanizada en plantas en producción ya. Exacto. Y esto es poda manual, ya en plantas de producción. A ver si lo pueden ver ahí. Avisame si lo ven. Ahí lo están viendo, Facu. Pero, oye, chico, Espérate, no te escucho. ¿Cómo decís, Facu? se ve pero chico el video, chiquito. Ahí. Ahí está mejor, sí. Acá fíjense que lo que hizo es sacar un eje que sería el líder, que es muy vertical, y no se ve bien en la punta.
Pablo, Sí, el volumen, espérate, no. Ay, la ¿qué pasa? motosierra se escucha, ¿Cómo? parece la motosierra de Milei. No, que se escucha fuerte. Ah, no, no. Y más, si no explicas nada, no es necesario el volumen, creo. Capaz que es mejor que algunas apreciaciones tuyas de lo que estamos viendo. Sí, bueno, ahí hace una poda de clareo y despeja, digamos, un eje líder que estaba compitiendo en el eje líder justamente. Le voy a mostrar otro de la tobiana que tengo, que quizás sea más ilustrativo. Dale, vamos con las preguntas ya. Dale. Mientras buscas el video, te voy haciendo una. Ahí en la primera parte tuya, una productora preguntó sobre el sellado del corte, si al látex le ponías algo más, si le agregabas algo más al látex o cómo lo preparabas a ese sellante. Sí, bien. Eso es látex diluido solamente. Yo nombré que por ahí se le puede agregar algún fungicida con mancozeb, por ahí se le puede agregar. Eh, pero no es necesario. Va, yo por lo menos yo no lo utilizo. Yo utilizo solamente látex diluido. Ni tan diluido porque me va a generar un chorreado y se va a secar fácilmente y no me va a quedar bien sellado, digamos, y tampoco tan denso, porque si no voy a ocupar látex a lo loco y no tiene sentido, digamos, voy a tener que buscar un punto de medio. Pero eso únicamente látex diluido, anda bien con eso. Látex para exterior, al Látex agua. para exterior, exactamente. Bien. ¿Ya lo tenés el video? Sí, ahí lo paso. ¿Ahí están A viendo? ver, dale. Sí, a ver. No, No. no estamos Eh, viendo, estás compartiendo, se ve la de mecanizada, el creo otro, se ve ahí. ahí va. En este caso, fíjense, lo que voy a hacer es despejar esta rama que le compite al líder, siempre buscando apertura, siempre buscando el ingreso de la iluminación y evitando siempre la competencia del eje líder. Es decir, mantener la forma pirámide, por así decirlo. Acá le liberó, le sacó la mayor competencia que tenía y fíjense que acá tenemos la formación de dos ramas principales de primera base, podemos decirlo, primer nivel. Acá continúa el segundo, tercer nivel, cuarto, fíjense, bueno, acá otra imagen que se ve mejor. Los niveles que yo dejo, los pisos que yo dejo de ramas abiertas, digamos, productivas. Acá tenemos también una rama que fue en vertical, entonces se la eliminó, favoreciendo el ingreso de luz. También otra cosa a tener en cuenta es despejar ramas que estén en dirección noroeste, que digamos es donde más incidencia de luz voy a tener durante el día. Entonces lo que yo hago también es despejar mayor cantidad de ramas de ese sector. Y otra aclaración que hago, yo hoy les mostraba en un principio la plantación que no ha tenido poda de formación, porque por ahí nos podemos encontrar con plantaciones que no han tenido poda de formación. Lo ideal, y bajito por volumen esto, lo ideal no es sacarle de golpe esas ramas que están mal posicionadas en la base, ramas gruesas, sino ir sacándole un tercio por año. Es decir, que en 3 o 4 años yo pueda corregir ese árbol. No hacer un corte tan drástico, porque sabemos que el pecan, digamos, presenta becería, es decir, esa itinerancia, digamos, en producciones, que si no le damos un correcto manejo se acentúa. Entonces voy a tener me va a reducir mucho la producción y me va a costar después recuperar ese tipo de producción. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es ir, digamos, con poda sucesiva. Quizás en 3, 4 años pueda corregir el total, digamos, de esa forma, digamos, del árbol. Esas son también cositas a tener en cuenta. Perfecto, Pablo. Vamos con las preguntas. Dale. Dale. Mira, ahí de la primera parte, otra pregunta que me ha quedado es, ¿qué pasa si no podamos las raíces a plantar? En el caso que se usen plantas de vivero a raíz desnuda.
En el caso de que no podamos las raíces, que bien, no sé si entendí mal. En el caso de no poder raíces que vienen de viveros con Sí, plantas de raíz desnuda. sí, sí. ¿Qué pasa si no han podado las raíces? Se ve que alguien que plantó y capaz que no podó raíces, no sé. No hay, o sea, por ahí nos va a favorecer, digamos, la operatividad, digamos, a la hora de plantar, ¿m? Porque como hoy mostré en fotos anteriores, por ahí son raíces que se abren mucho y por ahí no entran, bueno, ahí obviamente vamos a tener que podar. No, no acomodarlas, digamos, o tratar de, sino podarlas, ¿m? Porque por ahí se terminan enrolando o empiezan a ahorcar la misma raíz. En el caso de no podarla, no hay, si ya plantaron, no hay problema, digamos. Pero a partir de ahora, digamos, que pudieron ver imágenes y demás, busquen eso, digamos, digamos, las raíces no estén quebradas, no estén enruladas, porque puede generar ahorque y no pasa, digamos, los nutrientes y demás, se termina muriendo de raíz en ese caso. Pero bueno, no hay problema en el caso de que no haya. Ahora, de ahora en más, siempre presten atención en eso. Bien, se entiende. Es preferible podarla que doblarla para que entre el pozo. O hagamos el Tal pozo cual. del tamaño para que entren las raíces derechas. Bien. Tal cual. Sí, sí, más si hacemos pozos de diámetros chicos, digamos, no hay aún más. Bueno, vamos a la pregunta de poder de formación. Em, Preguntaban cómo, cómo genero, hay una pregunta aclaratoria de cómo genero, si podías volver a explicar o detallar un poco más cómo hago para generar el eje y las ramas laterales en los primeros años. Bueno, el eje lo voy a definir, digamos, eh, observando la rama que más vertical tenga y que mayor diámetro presente. Es decir, la más frondosa es la que voy a elegir como líder. Después los secundarios, yo hoy comenté el desarrollo, digamos, helicoidal que tienen que tener las ramas, es decir, que salgan para distintos puntos cardinales las ramitas que yo dejo, las ramitas chicas. Esa ramita que yo dejo, la puedo dejar para, digamos, hacer más, para engrosar más el tronco, para hacerlo más vigoroso. Se deja una o dos ramitas, pero el diámetro de las ramitas que yo dejo tiene que ser la mitad del 50% del diámetro del eje principal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo cuando hacemos la poda, cuando estamos ensayando este tipo de poda justamente, es que cuando dejamos ramas que presentan un diámetro mayor al 50% del diámetro del eje principal, le compite mucho, se ponen muy verticales, es decir, no tienen buena apertura. Entonces, en el caso de dejar algunas ramitas, siempre tener en cuenta eso. Y después, en lo que es poda de formación, es eso, siempre dejar el eje líder, siempre hacer el despunte del eje líder y de las ramitas laterales que yo deje, por el efecto ese hormonal que presenta el PECAM. Siempre priorizar al despuntar las ramas laterales, dejar una yemita que dé origen a una rama que siga abriendo, no que se vaya por arriba, por eso también el deshemado de esas ramitas que yo dejo. Esos son los puntos claves a tener en cuenta en lo que es poda de formación, digamos. Y ya a partir del tercer y cuarto año, lo que yo voy a estar buscando ya son ramas, digamos, que me queden ramas permanentes, que me vayan formando los distintos niveles que a futuro van a ser las productoras, digamos. Perfecto, Pablo. O sea que entonces la rama de mayor vigor es la que vamos a dejar para que vaya y que esté hacia arriba como eje y Exacto. tener cuidado en la relación entre las ramas laterales y el eje, que no sea más de la mitad. ¿Ah? Exactamente, sí, por ahí Bien. nos podemos encontrar con plantas que tengan por ahí ejes, como mostramos en los videos, que ninguno de los dos son bien verticales y por ahí hay una pequeña diferencia en el grosor. Bueno, ahí tenemos, como hablaba un principio, puede dejar uno o el otro, pero jugando siempre con esas dos variables, siempre jugar con esas dos Sí. variables. Aprovecho para meterte otra pregunta de este tema. ¿Hasta cuándo rebajamos la altura? ¿Hasta cuándo seguimos vigorizando o seguimos retocando ese eje, digamos? Bien, esto un poco va a depender también del estado de la planta. En el caso de que tengamos, que nos toque un tercer año o cuarto año con un estrés, digamos,
severo en la planta, bueno, yo voy a tratar de rebajarla para generar al año siguiente un poco más de desarrollo vegetativo. El despunte lo podemos hacer hasta quinto, sexto año. Por ahí las podas un poco se hacen más suaves, porque nosotros lo que vamos a querer ahí es empezar a producir. Siempre por ahí un poco de poda de aclareo y de ramas que crecen muy verticales, pero ya a partir de ese momento nosotros lo que vamos a tratar de buscar es producción. Y el rebaje nosotros tenemos que tener en cuenta que dependiendo del marco de plantación que nosotros utilicemos, la relación es 0,8:1. Es decir, si tengo un espacio entre líneas de 10 10 metros, metros. yo lo que voy a tener que Eso. buscar es que la planta no me pase, digamos, de los 8, 7, 8 metros de altura. Entonces la voy a tratar de mantener a esa altura, en plantas ya Perfecto. grandes, ¿no es cierto? Pero O sea que eso se va haciendo en forma permanente, digamos. uno podría usar como regla de cuando yo más o menos estoy llegando a ese 80% de la distancia entre las filas, no debería seguir vigorizando buscando altura. Exacto, exacto. Bien, Lo que tengo que bien. generar ahí son ramas laterales para que me generen las brindillas que me van a dar los frutos, digamos. Perfecto. Pablo, otra pregunta más. Hablaste varias veces de, recalcaste la desinfección de herramientas. ¿Con qué productos? Nosotros estamos utilizando alcohol al 70%. En algunos casos recomiendan la lavandina, que puede ser mejor. La hemos usado también, pero te arruina mucho las herramientas, te las oxida Sí, y no. así Esa es, es la única contra, es la contra que tiene. así es. La verdad que estamos Noso- manejando alcohol al 70% y funciona, digamos. Anda. Perfecto. Como dato, nosotros usamos amonio cuaternario también, que es un También, desinfectante de herramientas y no es tan agresivo como la lavandina. eso también se usa, sí. Gracias, Facu. Está bueno No, eso. por favor. A ver, otras preguntas más. ¿Qué otra técnica existe para, por ejemplo, aplicaciones foliares para favorecer la brotación lateral de ese eje? Aplicaciones foliares para favorecer la brotación lateral. Claro, ¿qué otras técnicas hay para lateralizar? Vos hablabas de los despuntes buscando la lateralización. ¿Qué otras técnicas existen? Eh, no, que yo conozca, digamos, a ver, se pueden utilizar, vienen productos químicos que, digamos, disminuyen ese crecimiento vegetativo excesivo, a base hormonal, digamos. Y después, bueno, otro de los productos, pero eso ya no tiene nada que ver por ahí con el tema de poda, pero es lo que lo tuvimos en la charla pasada, el Dormex, digamos, digamos, homogeneiza, digamos, la brotación de la planta en el caso de no cumplir con la hora de frío, pero en el caso específico, en ese tema es el despunte y el rebaje de ramas lateral. Y la Sí, inclinación. acá en el norte se usa nitrato de potasio para favorecer la lateralización foliar. Nitrato de potasio Bueno, foliar. sí, sí, Ajá. sí. A ver, otra pregunta más. Cuando hablabas vos ya en poda, cuando hablabas del 15% de poda, ¿es considerando la poda de invierno y la de verde también? 15%. Sí, No nombré 15%, pero debe ser cuando yo hablo de ir podando un 25% por año, un tercio por año, ¿será? Para corregir, puede digamos. ser, puede ser. ¿Y cuál era la pregunta, Facu? Eso, que cuando hablabas del 15%, si es considerando las dos podas. Yo Bien, entiendo que sí, te recuerden referías que vos a está, las podas en invierno, digamos, justamente para exacto, no afectar la producción. a ver, exacto, la poda de invierno, que es la correctiva justamente, que es donde realizamos este tipo de cortes. La poda en verde es directiva, o sea, lo que voy a buscar en la poda en verde es eliminar esos chupones que hemos visto, en plantas jóvenes sacar ciertos brotes que me crecen en forma vertical. No quise profundizar en poda en verde porque no teníamos tiempo, pero sería eso. Y cuando yo hablo del 25% por año, sería poda en invierno, poda correctiva, digamos. Bien. A ver, hay varias preguntas, por ahí alguna. Bueno, acá preguntan si es tan severo dejar dos ejes. Sí o sí tenemos que tener un solo eje. En el caso de Y plantas que ya, viste, vos mostraste cosas muy severas ahí.
tenés plantas ya de 12, 15 años que tiene 2 árboles. Sí, no, a ver, se puede manejar en el caso de que nos encontremos con ese tipo de plantaciones que no han tenido poda de formación, se puede manejar perfectamente. Yo le mostré en un principio una planta que era tipo sillón en vez de copa y la estamos manejando bien. Los troncos, la base fuerte, digamos, son troncos fuertes. Hasta el momento no hemos tenido problema y hay veces que no salen tan asentados, sino que salen más verticales. En ese caso lo seguimos manejando bien, así tipo copa, digamos. En algunas plantas, como dije anteriormente, le vamos sacando un 25% más o menos y las emparejamos un poquito. Pero si no, bueno, se puede manejar, digamos. Yo te Siempre, entiendo que si vos lo vas haciendo de manera paulatina no afecta la producción. Por ir contestando justo, acá María Elena hizo las 2 preguntas parecidas. exacto. Puedes mantener la producción, no va a tener un salto, digamos, una producción exponencial, sino que la vas a mantener, pero vas a evitar disminuirla. En ese sentido vas a evitar disminuir la producción severamente. Así que en ese caso se puede manejar de esa forma, sí. Acá, Diego, ¿querés vos abrir el micrófono? Es quien hizo la pregunta del 15% para aclararla. ¿Querés abrir el micrófono y hacerlo? No hay ningún problema. Yo voy a compartir para... Diego González Cowes, no sé si la querés hacer o capaz que está respondida. Me parece, Facundo, que Bueno. ya no está Puede en la ser. charla, ¿sí? Bueno, a ver si alguien más, ¿quedó alguna pregunta? Alguien que quiera, últimos 5 minutos, quiera hacer alguna pregunta por micrófono, adelante, no hay ningún problema. Yo quisiera hacer una pregunta, Pablo. Sí. Yo cuando estoy podando, estoy corrigiendo errores, como dijiste vos, errores de falta de poda, de formación, y no le ponía látex, no le estoy poniendo látex, le estoy poniendo algún fungicida con algún cicatrizante. No sé si, ¿qué recomendás? ¿O es lo mismo o también sirve lo que estoy haciendo? ¿Qué cicatrizante estás usando? ¿Me acuerdas cuál es? No me acuerdo. No, en este momento no me acuerdo, pero era No, a cicatrizante. ver, antes que nada, eso está bien, digamos. Un fungicida, bueno, tendría que ver, pero debe ser un fungicida de contacto, con algún cicatrizante está bien, por ahí Estoy vienen usando otros Cota tipos. 4, Cota ¿Cómo? 4 Cota 4 de fungicida. Sí, es un cúprico. Un Ajá, cúprico. bien. No, está bien, está perfecto. Sí, hay alternativas. La La idea es pregunta que es, esté ¿le sí. pongo látex arriba de lo que ya puse o lo dejo así? No, está bien, si usás ese sellador con ese fungicida, está bien. No sería necesario. Ok, gracias. Están esas alternativas, está bueno eso. Gracias por el comentario. Sí, el Hola, cicatrizante estaría haciendo el mismo efecto. hola, Sí. quisiera hacer una pregunta. En una plantación adulta, ¿cuál es una altura máxima para dejarla? O si están muy altas, bajarla, una altura promedio. Y te va a depender mucho del marco de plantación que tenga, o sea, la distancia entre plantas, dentro de la misma línea, digamos. Ajá. Eh, Tengo yo plantas hablé, de 10 sí, por 10, perdón, de 10 por 10, pero hay plantas que son monstruosas, muy altas y no sé si debo bajarlas ya. y capaz que sí. En plantaciones de 10 por 10, con una altura de 7 metros, 7, 8 metros, 7, 8, 9, puede llegar. Ya muy altas, vas a tener que bajarla un poco. Yo he tenido casos, digamos, que han sido muy altas, o sea, mayor densidad de plantas muy altas. Lo que pasa es que ahí el manejo en poda es más severo, más específico, digamos. Sí. Y la sombra que vas a tener, o sea, el ingreso de luz va a ser menor. Entonces, bajar un poco la altura, despejar en el interior, vas a ver que te va a generar muchas ramillas interiores productoras. Sí, pero te sumo, Pablo, algo. El problema, Sí, Ciro, Facu. de eso también
es el manejo de esa fruta, digamos. Ese es el problema de tener árboles tan altos también. Todas las tareas se dificultan. No podés cuidar esa fruta después de sarna o de pulgones, las ramas. Entonces, ese es el problema de tener árboles grandes. Y mientras más altos son, la sombra hace que los primeros 4 o 5 metros no tengas producción y cada vez se va más arriba. Entonces, es un laburo que por ahí quizás para verlo ahí puntualmente a tu tarea, pero vos lo que deberías preocuparte es por volver a generar ramas en la parte baja del árbol e ir deshaciéndote de esa más alta paulatinamente. Pues la idea es que vos tengas la fruta en los primeros 5 o 6 metros, que es donde vos podés llegar con maquinaria para cuidar esa fruta. Perfecto. Y con aplicaciones, digamos, también, ya sea de fungicida o de nutrientes también. Es más fácil llegar. Y esta poda de aclareo, aparte de favorecer el ingreso de luz, también favorece el manejo con determinados productos, digamos, de aplicación foliar. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, Pablito, ya nos pasó el tiempo. La verdad que es un tema muy bueno. Primero que nada, excelente la charla. Muchas gracias. De nuevo a todos, la charla va a estar subida. Belén les va a pasar el enlace para que puedan ver de nuevo la charla, los videos. Y si tienen alguna duda más, o si de golpe vemos que hay masa crítica, se puede organizar de nuevo otra charla de poda, quizás más acotada, para darle más tiempo. Che, mira, nos interesa solamente producción, y armamos con Pablo y el equipo, se arma una charla de producción. Hemos querido ver todos los tipos de poda, y bueno, eso ha hecho que no podamos profundizar lo suficiente, pero nada, los aportes son bienvenidos y se puede organizar otra charla si así lo quieren. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo. Mandarle muchas gracias a Nico por el video. Y bueno, y gracias a todos por la paciencia y quedarse hasta el final. Sí, agradecerle, bueno, a todos también por estar hasta el final, los guapos. Agradecerle, bueno, también a Nico Huespe, Valerio, Elcita, que aportaron, digamos, con imágenes y demás. Bueno, agradecerle también a Martín Vaso, Juan Pablo Pacini por las palabras y demás. Bueno, a todos. Seguro que me olvido alguno, pero espero que le haya sido de utilidad, que lo hayan podido aprovechar. Quedo a disposición también. Gracias, Pablo. Como dijo Facu, por ahí es un tema muy amplio. Digamos, yo quise tocar todos los temas porque por ahí hay productores que tienen plantas en producción, plantas en desarrollo. Bueno, quise abarcar todo, por ahí es más complejo. Pero como dije, por ahí la poda en verde se puede profundizar en una charla más adelante. Podemos armar otra. Ya vamos a relevar a ver si la gente quedó con ganas de otra, que yo estoy seguro que sí, Pablo. Hay preguntas por los contactos de Pablo, después le pueden pedir a Belén. Igual Pablo y los miembros de su comisión técnica están disponibles para sus consultas. Nos las pueden hacer llegar a través de Belén. Bueno, cerramos entonces la charla de hoy. Gracias, Pablo. Buenas noches para todos. Gracias.